Un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbollah ha entrado en vigor hoy, según confirmaban funcionarios estadounidenses e israelíes después de días de intensos combates. La próxima ronda de conversaciones entre Líbano e Israel se va a celebrar la próxima semana en Washington, según informaba el Departamento de Estado. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. La tregua entre Israel y Hezbollah llega tras los bombardeos más mortíferos desde el inicio del pacto entre Irán y Estados Unidos, con decenas de muertos en Líbano. Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán previstas para hoy en Suiza quedan suspendidas. Cuba aprobó el mayor paquete de reformas económicas de su historia reciente, que incluye una mayor liberalización en el ámbito energético, empresarial y de la propiedad privada. El presidente Díaz-Canel niega que la presión de Estados Unidos haya influido. Israel y Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, han pactado un alto el fuego este viernes, así lo confirmaron funcionarios estadounidenses e israelíes. Además, hemos conocido que la próxima ronda de conversaciones entre Líbano e Israel se va a celebrar de martes a jueves de la semana próxima en Washington, según informaba el Departamento de Estado estadounidense, tras una llamada entre el secretario Marco Rubio y el presidente libanés Joseph Aoun. Anuncios, todos ellos, que llegan después de una noche de bombardeos israelíes sobre el Líbano, en los que perdieron la vida más de 40 personas, según datos del gobierno libanés. Ataques israelíes que venían en respuesta a la muerte de 4 soldados israelíes en suelo libanés. Se trata del episodio más violento desde la firma del acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán de principios de esta semana. Antes de nuestro informativo hablábamos con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv para preguntarle qué cambia y qué probabilidades hay de que esta vez se respete el alto el fuego. No cambia nada en particular, salvo que de verdad si hay un alto el fuego por una de las partes, la otra parte también dejará de disparar. Esto parece ser que es algo que probablemente vaya a pasar si es que de verdad las partes respetan este alto el fuego, que ha sido irrespetado por ambas a lo largo de todas las veces que se ha pactado, que ya he perdido la cuenta. Que eso se mantenga a lo largo del tiempo es una cosa bastante más dudosa, porque este alto el fuego, que preocupa mucho a los habitantes del norte de Israel, al resto del país también, pero sobre todo a los habitantes del norte y a todos los habitantes del sur, centro y norte de Líbano, porque es una guerra que se está extendiendo y parece que no para. Es una guerra. La de Irán y Estados Unidos es otra guerra, y ese pacto que se ha congelado ahora dicen que debe depender de la pacificación entre Israel y Hezbollah. De manera que se están mezclando los dos puntos que Israel y Estados Unidos querían mucho distinguir entre el Líbano e Irán, y está muy claro que no están muy distinguidos. Irán sigue dominando las decisiones de Hezbollah en gran medida, no todo, y en este momento pende de un hilo de que no haya otro casus belli entre Israel y Hezbollah para que no salte todo por los aires, cosa que la inteligencia estadounidense está sospechando que puede pasar en cualquier momento, además de que se duda de la intención de Netanyahu, el primer ministro israelí, de continuar o no hacer nada y dejar que esto fluya y vaya hacia algún tipo de acuerdo y no vaya a sabotearlo. Maya Siminovich, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo hacia Tel Aviv. Partiendo de la base de que todo pende de un hilo, esa tregua entre Hezbollah e Israel habría sido negociada por mediadores estadounidenses y cataríes tras mantener contactos tanto con Israel como con Irán. Argemino Barro, en Nueva York. Argemino, ¿de qué manera está presionando Estados Unidos a Israel para lograr un cese de hostilidades? Bueno, por ahora está presionando de forma retórica, pero con mucha insistencia. Hace ya días que Donald Trump está dejando entrever con filtraciones a la prensa una relación cada vez más tensa con Benjamin Netanyahu, y también con declaraciones públicas, cuestionando, por ejemplo, la manera de operar de los israelíes en Líbano. Dijo Donald Trump, para cazar a una persona, para dar con una persona, destruyendo bloques de apartamentos enteros, y ha cuestionado más de una vez en los últimos días la actitud de Netanyahu en esta cuestión. Por ejemplo, hemos conocido hace apenas unos minutos, que Donald Trump ha mantenido una conversación con NBC News, con un periodista, y le ha dicho que ha mantenido una llamada Donald Trump con el gobierno israelí para forzarlos a aprobar esta tregua a la que se refería mi compañera Maya Siminovich. Y por ahora todo está en el aire. A destacar también las declaraciones de J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, que han sido mucho más duras contra Israel, y básicamente ha acusado a Israel de ser un país que está solo en el mundo, que no le cae bien a nadie, solo a Estados Unidos, y que básicamente depende del favor norteamericano.
Bueno, no solo conocemos esa llamada que comenta Sargemino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba este mismo viernes que Irán no va a recibir ni 10 céntimos, una declaración que llega en plena suspensión, recordemos, de esas negociaciones con Irán que estaban previstas que empezaran hoy en Suiza. ¿Por qué se suspendieron esas conversaciones y qué consecuencias puede tener esta advertencia de Trump? Las conversaciones se suspendieron por parte de Irán dados los ataques nuevos de Israel en Líbano. Y como Irán no iba a presentarse en Ginebra para estas negociaciones, a continuación J.D. Vance, el vicepresidente encargado en principio de ir a encabezar la delegación norteamericana, también lo ha cancelado, lo cual demuestra una vez más que Irán se siente en el asiento del conductor. Respecto al mensaje de Trump publicado en Truth Social de que Irán no recibirá ni 10 centavos, es un mensaje que puede llevar a equivocación. Donald Trump es posible que se refiera a lo que ha dicho siempre, que los estadounidenses, el contribuyente estadounidense, no va a pagar ningún dinero a Irán, que el dinero vendrá por otras vías. Una vía es la suspensión inmediata de las sanciones, otra vía es la descongelación en plazos de los activos iraníes en el extranjero y una tercera, ese fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares recogido en el memorándum de entendimiento que Estados Unidos en teoría va a organizar, pero en el que no va a aportar dinero. Con lo cual Donald Trump en principio no está diciendo nada distinto de lo que había dicho en los últimos días. Muchísimas gracias, Argemino Barro, en Nueva York. A ustedes, un placer. Más cosas. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, defendió sus tentativas de tender puentes diplomáticos con el Kremlin. Esta semana se dio a conocer que un miembro del gabinete de Costa se había puesto en contacto con Moscú. Esto ha despertado críticas entre los miembros del bloque sobre la manera de enfocar las relaciones con Rusia. Fuentes del gobierno alemán tacharon la decisión de poco profesional y carente de coordinación. El presidente español, Pedro Sánchez, por el contrario, dijo que la Unión Europea debería mostrarse abierta a apoyar cualquier intento de poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos y la primera ministra italiana Giorgia Meloni han protagonizado este viernes un insólito intercambio de declaraciones sobre una situación vivida durante la reciente cumbre del G7. La versión de Donald Trump es que Giorgia Meloni le había rogado tomarse una foto con ella, una afirmación que causó estupor en Roma. Trump hizo este comentario durante una entrevista telefónica con un canal italiano el viernes por la mañana. Dijo que no tenía por qué hacerse la foto, pero que accedió porque Meloni le dio lástima y le suplicó por esa foto. La emisora publicó en redes una versión doblada de la entrevista, no el original en inglés. La respuesta de Meloni a Trump no se hizo esperar. Hay cosas que merecen una respuesta inmediata. Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Estoy consternada. No comprendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta de esta manera con sus aliados. Y no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es una pena que no muestre la misma determinación contra los enemigos de Occidente, de Estados Unidos, contra los líderes con los que, por otra parte, se muestra mucho más condescendiente. Pero tiene que recordar una cosa. Italia y yo no rogamos. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, podría tener un serio rival para sustituirle al frente del Partido Laborista, Andy Burnham. Hasta ahora, alcalde de Manchester, logró este jueves un escaño parlamentario, condición necesaria para disputarle el liderato de la formación laborista a Starmer. Burnham venció en las elecciones parciales de la circunscripción de Macclesfield. Con un 55% de los votos, se impuso a la derecha populista del Reform UK, partido que lidera la intención de voto a nivel nacional. Aumenta así la presión sobre Keir Starmer después de que varios ministros de su gabinete amenazasen con dimitir si el líder laborista no renuncia. Y nos ocupamos de nuestra región. En Bolivia se mantiene sin avances el diálogo entre gobierno y manifestantes para poner fin a los bloqueos que mantienen en vilo el país desde hace 6 semanas. La Central Obrera Boliviana COP informó que mantiene conversaciones con el Ejecutivo para evaluar la liberación de los detenidos durante las protestas y bloqueos. La organización sindical estableció la liberación de los presos como premisa para continuar ese diálogo iniciado el miércoles. Representantes del gobierno y la COP sostuvieron un encuentro que no dio frutos después de que el líder sindical, Mario Argollo, condicionara el avance de las conversaciones a la liberación de los manifestantes detenidos. Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que la pacificación del país, que implica el desbloqueo inmediato de rutas, es una condición fundamental para establecer una mesa de diálogo.
Un conflicto que ha pasado de reclamos sectoriales a una crisis política nacional. Saludamos en La Paz al canciller boliviano, el señor Fernando Hugo Aramayo Carrasco. Señor canciller, muchísimas gracias por su tiempo y por recibirnos. Un placer poder estar con ustedes, Sandra Chevele. Por favor, aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Señor canciller, ¿cómo explica al gobierno que tras más de un mes de bloqueo, 6 semanas vamos ya, el conflicto haya escalado hasta provocar desabastecimiento, pérdidas millonarias y al menos 16 fallecidos en relación con esos bloqueos? En realidad hay que discriminar dos tipos de dimensiones en la protesta. Una, naturalmente, tiene que ver con demanda social desatendida durante más de 2 décadas, que se está planteando al gobierno que lleva 6 meses en el gobierno puede atender de forma inmediata. En ese sentido, se han planteado espacios de diálogo y negociación que han permitido la suscripción de más de una centena de acuerdos que hoy en día han permitido empezar a operar una agenda de demanda social en diferentes territorios. La otra dimensión es más compleja, es una dimensión que está planteando la interrupción del orden constitucional liderado por el ex presidente Evo Morales en alianza con algunos líderes políticos y sociales que abiertamente han mostrado la intención de interrumpir todo el orden constitucional, han planteado abiertamente ir en contra de la democracia y quieren arrebatar de forma violenta lo que se ha logrado en las urnas. Este es un tema que ha pasado de manera clara a partir de declaraciones del propio expresidente Morales, esa intención de interrumpir el orden constitucional, convocar las elecciones en 90 días. Han visto ustedes en las imágenes, como muchas de las que van presentando, que han habido armadas, incluso actores sociales en los lugares de bloqueo, cuando la policía en realidad solamente ha llevado adelante acciones disuasivas, y esto da cuenta de que hay un intento desestabilizador de la democracia. Entonces, no hay Señor que confundir canciller, estas. Sí. disculpe que le interrumpe. ¿Considera usted entonces y el gobierno que la actuación policial ha sido proporcional y respetuosa con los estándares internacionales en esas protestas y esos bloqueos? Completamente, en ningún caso se ha utilizado ningún tipo de arma letal, en todos los casos acciones disuasivas y solamente de contención para el Mm. resguardo de los derechos humanos. Me pregunto, señor canciller, por qué habla de demandas sociales que realmente han sido desatendidas. ¿En qué momento se encuentra ese diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana? Su titular, Mario Argollo, ya lo comentábamos, sostiene que no se pueden avanzar en las negociaciones mientras existan manifestantes detenidos o con causas judiciales en su contra. El día de ayer se ha acordado armar mesas de trabajo para poder analizar caso por caso y el señor Argollo también ha anunciado en horas de la noche ayer que se va a mantener en el diálogo, sin importar incluso si no hay estas liberaciones de forma inmediata, porque entiende que el funcionamiento del Poder Judicial es independiente de la acción del órgano ejecutivo. En este momento justamente se sostiene una reunión entre el Ejecutivo y dirigentes de la COP para poder llevar adelante la suscripción de un acuerdo a partir de los alcances que ya ha tenido la respuesta que el gobierno ha dado a su pliego petitorio. Mm, Hablando de ese caso, de esos caso por caso, ¿qué opinan ustedes de las críticas que dicen que prolongar indefinidamente esa revisión de las detenciones como proponen contribuye a agravar la tensión social y quizás también la desconfianza hacia el Ejecutivo, que se está viendo en las calles esa desconfianza? No es una revisión indefinida o sin un tiempo límite, esto corresponde al Poder Judicial. Se han iniciado acciones ya en las mesas de trabajo que han dado cuenta ya de algunas acciones con resultados en el corto plazo. Esperamos continuar con esta tarea el día de mañana, por lo tanto hay un plazo que se ha establecido, pero naturalmente le confieso que el Poder Ejecutivo va a mantener total independencia de la actuación del Poder Legislativo y Judicial. En este caso estamos en coordinación con este órgano de poder, pero es una tarea que está llevando adelante el Poder Judicial precisamente con las instancias jurídicas que representan a las personas detenidas de parte de este mecanismo de representación que es la Central Obrera Boliviana. Mm. Señor canciller, ¿qué pasos prevé dar el gobierno si esos bloqueos no cesan? Está ya configurado todo el marco normativo para poder dictar un estado de excepción. Se están ultimando todos los detalles para poder agotar los espacios de diálogo y negociación, pero el gobierno entiende que es su obligación garantizar la libre circulación, el acceso a alimentos, a salud y a combustible. Y estas son acciones que vamos a tomar a corto plazo porque tenemos todos los elementos amparados por la Constitución Política del Estado para poder establecer medidas que en operaciones cívicas permitan restablecer el orden de la mano de la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se han tomado antes esos pasos, señor canciller?
estado apostando de forma permanente por el diálogo. Había un proceso legislativo previo que había que atender, que ya se ha culminado y ahora está esto en manos del Ejecutivo, una acción que ha sido ya llevada adelante por el presidente con la promulgación de la ley, evacuada por la Asamblea Legislativa, y ahora tenemos nosotros como competencia elaborar un decreto supremo que dé cuenta de la implementación de un estado de excepción. Son muchas organizaciones las que también han llamado al diálogo. ¿Cómo explica el Gobierno que mientras la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llama a proteger el derecho a la protesta, el Ejecutivo quizás haya priorizado demasiado en estas últimas semanas un enfoque de seguridad y quizás de tensiones? Lo que hemos trabajado más bien es concentrarnos en un enfoque de diálogo y negociación, entendiendo que ha habido una instrumentalización e incluso una acción agresiva que ha obligado a muchos sectores a marchar y a manifestar una agenda que no representan realmente. Somos conocedores de nuestro contexto y hemos sabido discriminar entre lo que es una agenda de demanda social legítima y otra que ha sido condicionada por estas presiones que vienen desde el Chapare bajo liderazgo del expresidente Morales, que está obligando a marchar y a tomar acciones de hecho a algunos sectores. Entonces hemos tenido que nosotros tomar una actuación para poder diferenciar lo que es demanda social, lo que es una acción estabilizadora. Por eso hemos insistido tanto en el diálogo, pero además por un hecho fundamental, permítame eso como una última idea. Queremos restablecer el hecho de que el diálogo es un elemento fundamental de la democracia. Queremos evitar que se sienta que en este país se criminaliza la protesta social. Estamos nosotros respetuosos de todo lo que es protesta social. Lo que no vamos a tolerar naturalmente es cualquier intento de interrupción del orden constitucional. Pero esa interrupción del orden constitucional refleja a todo ese movimiento que estamos viendo y que se está masificando en las últimas semanas. Tampoco prosperaron los intentos de diálogo promovidos por el Legislativo, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos. Ustedes condicionan ese diálogo a que se paren los bloqueos. ¿Cómo responden ustedes a ese sector que me está comentando usted de demandas sociales legítimas? Si se analiza la fecha, más bien se han desactivado varios puntos de bloqueo. El informe y el reporte que se tiene hoy en día, verificar en medios de comunicación, da cuenta de un decrecimiento de cerca del 30% de estos espacios de bloqueo. Han habido múltiples comunicaciones hoy, como la de la Central Obrera Regional del Alto, como el del sector del transporte, el Consejo Nacional de Ayllus Marcas del Collasuyo, y le puedo citar un conjunto más de organizaciones que más bien han llamado a la pacificación, han desbloqueado, están retirando las movilizaciones. Más bien hay un avance y nos sentimos orgullosos de que la insistencia en el diálogo esté dando estos resultados. Quedan algunos brotes que son más bien aquellos que buscan la desestabilización y que van a recibir una respuesta a corto plazo en ese sentido. ¿Reconoce el Gobierno que toda esta crisis que estamos viendo refleja, llamémoslo, desgaste de la administración del presidente Paz, que, como dice usted, solo lleva algo más de medio año en el cargo? No, yo creo que ese es un concepto muy ligero, una generalización que no corresponde, porque en realidad lo que se ha dado más bien es un mecanismo que ha permitido reafirmar esta posibilidad de un gobierno que puede dialogar, que puede resolver estas situaciones mediante el diálogo. Hubiera sido diferente si hubiéramos resuelto esto a través del uso de la fuerza pública, con acción beligerante, con una criminalización de la protesta. Más bien creo que esto da cuenta de que este es un gobierno democrático que se acerca a los sectores sociales y que ha apostado por el diálogo a diferencia de otros gobiernos. Han habido gobiernos como el de Evo Morales, donde han habido cerca de 186 muertos y no más. Y esto es lo que el gobierno quiere dejar en el pasado estas historias de represión, de muerte, y apostar por devolverle sentidos y contenidos a la democracia. Muchísimas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista, canciller Fernando Aramayo Carrasco, por hablar con DW. Muchísimas gracias. Un saludo. Encantado, un placer y saludos desde Bolivia. Y damos paso ya a la actualidad económica con Paco. Paco, adelante. Gracias, Ana. Seguimos en Latinoamérica. Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años. La isla atraviesa una profunda crisis agravada por el embargo estadounidense. El gobierno cubano niega que esta presión haya tenido algo que ver con este aperturismo. Una imagen habitual del declive de Cuba. La isla lleva décadas sufriendo la escasez de abastecimiento por el bloqueo estadounidense, además de la falta de inversiones del régimen comunista. En este 2026, desde la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y los procesos de reforma que se implementan allí, tampoco llega petróleo venezolano. A los apagones de los últimos meses se sumaron este jueves restricciones en el transporte para racionar combustible. Los trenes saldrán de La Habana hacia el este de la isla cada 16 días. Los autobuses, que operaban diariamente, lo harán ahora
de 1 a 3 veces por semana. El gobierno se ve obligado a reaccionar de una forma sin precedentes en los casi 70 años de comunismo en la isla. La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella. Las reformas presentadas en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba llevaban también el respaldo simbólico de la firma de Raúl Castro, manteniendo una imagen de continuidad de la revolución. Son 176 medidas, entre las que destacan la apertura para crear y asentar empresas en Cuba sin limitación de número de empleados, el levantamiento de la obligación de la inversión mixta con participación estatal, la apertura a la iniciativa privada en el sector de los combustibles, se pondrán a la venta inmuebles que hasta ahora estaban en manos del Estado y los ciudadanos y las empresas de Cuba podrán tener cuentas bancarias con divisas. El régimen cubano sostiene que estas reformas no se deben a la presión de Estados Unidos, pero el temor a las sanciones de Washington llevó desde inicios de junio a las empresas hoteleras internacionales a suspender sus operaciones en Cuba, que ejercían en colaboración con el conglomerado militar Gaesa. No hay cifras oficiales, pero estimaciones del sector turístico hablan de que cientos de miles de personas han perdido sus empleos. Según la Oficina Nacional de Estadística, el turismo, responsable del 80% del Producto Interno Bruto cubano, retrocedió un 58% en lo que va de 2026. Queremos que el pueblo de Cuba sea feliz y exitoso. Estamos hablando con el gobierno cubano ahora mismo sobre los cambios que pueden hacer para llegar a eso. Vamos a ver qué hacen. Y claro está, si ellos hacen algo, nosotros también actuaremos. Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con la isla. En el empeño de corregir errores e insuficiencias, a la par que enfrentamos el cerco externo, hemos acordado emprender la siempre dedicada misión de abrir aún más la economía con prioridad para los cubanos residentes o no en el país. Esas decisiones no están relacionadas con negociaciones. Cuba sigue dispuesta a dialogar con respeto sobre todos los temas posibles con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno cubano, heredero de la revolución castrista, quiere abrir su economía para frenar la crisis. En lo político, por contra, mientras se conocían los detalles de la reforma económica, el régimen detenía a la disidente Alina Bárbara López durante una protesta pacífica. Y en Colombia, el presidente saliente Gustavo Petro decretó a comienzos de año un aumento del 23% del salario mínimo, una medida que muchos economistas consideraban que aumentaría el desempleo y la inflación. Sin embargo, datos oficiales muestran que Colombia presenta el menor índice de desempleo de los últimos años y la inflación está en el 5,8%. La disputa electoral, de todas formas, ha llevado el salario mínimo al debate. Ambas candidaturas prometieron respetar el aumento decretado, mientras se plantean desafíos como el combate a la informalidad. En la casa de Daniela Giraldo, el aumento del salario mínimo ha dado cierta holgura económica. Ella es profesional, pero solo este año, gracias al aumento del salario mínimo de enero, pudo darse gustos que antes eran imposibles. Yo, que soy mamá soltera, que tengo 2 hijos, pues obviamente los gastos son mayores y los tengo que soportar sola. Y el hecho de yo poder decir un fin de semana voy a llevar a mis hijos a almorzar fuera de la casa o no sé, los voy a llevar a piscina, o el hecho de poder tener la capacidad de incluir ese tipo de gastos, digamos, mensualmente, mejora la calidad de vida no solo mía, sino de mis hijos también. El aumento del salario mínimo en un 23% significó beneficios para los trabajadores con vínculo formal. Pero al mismo tiempo, al subir el piso legal, también aumentaron las contribuciones de salud y pensión de los independientes e informales. Complejo, ha sido difícil porque como yo pago mi seguridad social, de mi salario se me subió demasiado. Fueron casi que como 100.000 pesos de más de un totazo y es bastante. Entonces digamos que eso ha sido complejo manejarlo, pasar a pagar casi 500.000 pesos pues por la parte de seguridad social. Eso ha sido muy complejo. El aumento significó también un nuevo reto para las pequeñas y medianas empresas colombianas, aunque no aumentó el desempleo estable en el 8,8%, que es uno de los más bajos de lo que va del siglo. Expertos consultados consideran que el país aún no siente la totalidad del impacto de la medida. Así que hay un dilema.
Por una parte, sí, ese aumento en el salario mínimo tiene el potencial para poder sustentar más el consumo de los hogares, la demanda agregada, de lo cual se benefician las empresas. Pero por otra parte también hay la inflación, que hace que finalmente ese consumo adicional no sería tan alto como se esperaba, porque el costo de la vida aumentándose, ¿no?, termina por lo tanto afectando el propio aumento del salario mínimo. Según distintos estudios, el consumo interno ha sido parte fundamental del crecimiento económico de Colombia y el aumento del salario mínimo se tradujo en mayor demanda en los mercados locales. Daniela hoy puede comprar más. El queso, la proteína de otro tipo aparte del huevo, porque pues de una u otra forma hace un tiempo el huevo pues era como la proteína número uno, yo creería que en la mayoría de hogares colombianos, y el hecho de ahorita poder ofrecerles otras opciones, pollo, carne. El gran desafío que sigue teniendo el mercado laboral colombiano es la alta tasa de empleo informal, que se ubica alrededor del 55% y que afecta principalmente a los jóvenes. Siento que el que subieran el salario mínimo fue bueno, fue positivo. Es algo que realmente se necesitaba, pero no para las personas, o sea, afectó a las personas informales, a las personas que somos independientes, que tenemos que rebuscarnos las cosas, que trabajamos por horas. Para nosotros es complejo. Con el aumento de este año, el salario mínimo en Colombia quedó fijado en 1.750.000 pesos o $509, más un bono de transporte. El reto que tendrá el próximo gobierno es generar una mayor competitividad y un empleo de calidad para una mayoría de colombianos. Y muchos se dejan contagiar por la fiebre del fútbol estos días en plena celebración del Mundial, por lo que se dispara la compra de productos oficiales de sus selecciones nacionales. Bufandas, banderas y muy especialmente camisetas. Estas grandes citas suelen ser también objeto de la piratería deportiva. La policía española incautó, entre otras prendas, más de 66.000 camisetas falsificadas en una operación conjunta con la Interpol, la Europol y otras oficinas antifraude europeas. Casi un centenar de personas fueron detenidas en un total de 15 localidades. Y aquí ponemos punto y final al informativo. Muchísimas gracias por su atención. Feliz fin de semana.